Llegado el momento de escuchar la palabra del Señor, así que voy a llamar a mi hermano Jorge, que le está a cargo del mensaje de esta noche. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Y allí vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Primera de Juan, los primeros 6 versículos. Es un compromiso que tenemos con este estudio. Dije yo que íbamos a estudiar el libro de Juan. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2 de Primera de Juan y ahí vamos a leer los primeros 6 versículos. La palabra se lee como está escrita. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y quisiera mencionar algo porque me llama la atención por qué Juan hace tanta mención del pecado. Y pareciera que lo que se lee en los primeros 2 versículos de este capítulo 2, comenzara en el capítulo 1 y en el versículo 8 que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quisiera hablar un poco del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y cómo se revela? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos fallando? ¿Cuáles son las evidencias que hay en el creyente cuando está en pecado? Podemos ver que Juan habla mucho del pecado, comenzando todo este libro. Y es maravilloso estudiar completamente este libro porque es un libro que nos confronta, que es un libro que nos llama al arrepentimiento, nos dice que nosotros hemos pecado. Pero hay algo que se ve en el primer versículo del capítulo 2. Y es que Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios no quiere que nosotros
pequemos, que nosotros podamos identificar el pecado, la falla, la falta que hay en nosotros. Y es por eso que Él enfatiza y dice que nosotros, por eso que Él dice, si pecamos, abogado tenemos. Ese sí pecamos, nosotros tenemos que poner mucha atención, porque el Señor no quiere que nosotros pequemos. Porque nosotros a veces hacemos algo que no es de agrado delante del Señor, y nosotros, lo primero que viene a nosotros es que nosotros no somos perfectos, y perfecto solo Dios. Entonces con eso nosotros nos excusamos y estamos dándole valor a las consecuencias o a lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios y en contra de nosotros. Y si usted, vamos a leer, vamos a ver algunos versículos que nos dice cuáles son las consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Lo primero que sucede es que cuando nosotros no podemos ver que nosotros hemos pecado, lo primero es que un creyente deberíamos de empezar a tratar el pecado y verlo como Dios lo ve. Si nosotros empezamos a minimizar las cosas que no le agradan a Dios, entonces la vida de nosotros empieza a cambiar en gran manera, con cosas pequeñas que cuando nosotros minimizamos vienen las consecuencias. Lo primero que viene en nuestras vidas, y vamos a hacer mucho énfasis en el pecado en esta noche. Si leemos Isaías 59, capítulo 2, ahí podemos ver algo que sucede en nosotros. Él nos enseña que la iniquidad o el pecado hace división entre Dios y el hombre. División entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? No se pierde la comunión. No hay comunión. Esa es la división entre Dios y los hombres. De manera que nosotros no podemos acercarnos a Dios porque nosotros estamos pecando constantemente. Y es por eso que Juan hace mucho énfasis en el pecado. O sea que hay una separación entre Dios y los hombres. ¿A causa de qué? A causa de nuestras fallas, a causa de aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos y que nosotros las estamos haciendo chiquitas en nuestra vida, y que pensamos que son mentiritas blancas o que le voy a pedir perdón al Señor. Y le pedimos perdón al Señor y luego volvemos a caer en lo mismo y lo volvemos. Y si nos acordamos le pedimos perdón otra vez. Pero quiero decirle que si un hijo le pide perdón una vez a usted por un error que usted identifica un error de un hijo propio de uno, y aquel error lo va a llevar a la perdición. Y por ejemplo, imagínense que venga mi hijo y me diga: mi papi, fíjese que me fumé un cigarrillo, y me diga perdón, y yo le perdono, sí, porque probó y me pidió perdón, pero no es para que lo vuelva a hacer. ¿Y qué tal si mañana viene otra vez con la misma historia? Y así sucesivamente. Ya después no me va a decir: me fumé un cigarrillo. Ahora
me compré la cajetilla. Eso es lo que pasa con nosotros. Es que nosotros queremos que Dios nos perdone el mismo pecado todos los días. Y lo hacemos normal en nuestras vidas. Y eso se está normalizando. Y a veces nosotros decimos que la iglesia no crece. O que no, yo no crezco en la palabra. No entiendo. Pero es que nosotros estamos racionando nuestra intimidad con Dios. Nosotros estamos racionando la oración. Nosotros estamos racionando el leer la palabra de Dios. Nosotros estamos racionando el entrar a hablar con Dios. ¿Se fija? Y nosotros queremos que nos vaya bien. Pero no solo eso. También endurece el corazón. Si usted ve, cuando el pecado se vuelve un hábito en nuestras vidas, suceden todas las cosas que ya dije, pero también endurece el corazón. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa de que el corazón, nuestro corazón, sea endurecido. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Mire, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Vio? El corazón se endurece por el engaño del pecado. Eso es lo que sucede en el cristiano. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque ya con el corazón endurecido, ya nosotros nos volvemos duros. Ya no queremos escuchar que alguien nos hable de la palabra de Dios, o que alguien nos invite a la iglesia, y menos a orar, menos a cantar, y cuántas cosas con el corazón endurecido. Ahí está la advertencia. No podemos seguir jugando con el pecado, porque el llamado es a no pecar. Nosotros tenemos que quitarnos de nuestra boca que nosotros no somos como Dios, que Dios es el único que es santo y que Él es el único que no peca, es verdad. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que saber lo que decimos, cuándo lo decimos y qué decimos. Pero también el pecado quita el gozo del cristiano. Porque si estamos en el Señor, estamos gozosos. Así es que también el pecado quita el gozo. Y si no lo cree, preguntémosle al rey David en el Salmo 51:12. Miren lo que David dijo. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando David está pidiendo que se le regrese el gozo, es porque no tiene gozo. No tiene gozo. Nosotros
perdemos el gozo. ¿Se ha sentido alguna vez usted triste por algún pecado que cometió? Es válido, porque aquí el salmista, él sintió que perdió el gozo. Y ahora él le dice al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él no se sentía bien, él estaba triste, él estaba muy arrepentido. Y es de ese arrepentimiento que nosotros tenemos que tener delante del Señor después que nosotros hemos fallado. Nosotros no tenemos que decir: oh Señor, es que soy humano y que no puedo. Esas excusas no son válidas delante del Señor. Es que nosotros no podemos decirle esas cosas al Señor, ni a nadie. Yo no le puedo decir al hermano: oh hermano, mire que soy... Y las excusas, sí, se usan las excusas. Pero hermano Walter, que mire que soy humano. Aquí el Señor es el único que no peca. Yo sí. No, mi hermano. No, reconózcalo en su corazón primero que es pecador. Juan nos está diciendo bien claro ahí: si pecamos, abogado tenemos. Pero no es que vamos a estar pecando todo el tiempo y venir donde el Señor y decirle: Señor, perdóname. Porque si no, lo vamos a cansar. Pero también, aparte de que quita el gozo, esclaviza. Hay esclavitud espiritual, esclaviza. Volvemos, después que hemos sentido el gozo de la salvación, volvemos a la esclavitud del pecado. Dice que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Y volvemos a la esclavitud del pecado. Mire lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es con nosotros, mis amados, esto es con nosotros. Esto no porque somos nosotros los que tenemos que saber o sabemos. Conocemos la esclavitud del pecado. El que anda allá en el mundo no sabe que es esclavo del pecado hasta que conoce, hasta que se arrepiente, hasta que escucha la voz de Dios, hasta que sabe que recibió al Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo me doy de cuenta que yo era esclavo del pecado, y aquí Juan dice: aquel que hace pecado, en la última parte del versículo, aquí todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sé que esta verdad a mí fue el primero que me afectó mientras yo estudiaba este estudio, mientras yo lo llevaba a cabo. Me vi muy afectado, y créame lo que yo tengo mucho temblor y temor de estarlo diciendo aquí, porque esto es para mí también. Son incontables las veces que yo he fallado, no las puedo contar, y le estoy mencionando cuando empecé mi vida cristiana, incontables. Pero también son incontables las veces que yo le he pedido perdón al Señor y le he dicho: perdóname Señor, porque he fallado. El llamado es para todos.
Yo no sé si usted ha sentido alguna vez que ha sido disciplinado por Dios. Dios corrige al que es hijo. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. A veces nosotros podemos de alguna manera o de otra ignorar la disciplina de Dios, pero Dios disciplina. Por eso es que nosotros por eso dije desde el principio, nosotros tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios antes de ser disciplinados. La disciplina de Dios no es deseada. La disciplina de Dios, con la disciplina de Dios hay que tener mucho cuidado. Pero también el pecado daña otras áreas de nuestra vida. El pecado nos quita algunas cosas de nuestras vidas. Mientras yo miraba a alguien que predicaba, yo mismo me gozaba y decía, ¿cómo se goza ese hombre al predicar cuando él predica? Y cómo el pecado quita todas esas oportunidades que uno tiene, el cantar, el estar con otros hermanos. Todas esas cosas el pecado las quita. En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Y si seguimos en el siguiente versículo, ya empezamos a ver, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará en vida eterna. ¿Qué usted está sembrando? ¿Qué usted está haciendo con lo que Dios le ha confiado? ¿Está sembrando para vida eterna? ¿Está sembrando para la carne? Pero también el pecado tiene consecuencias eternas. Consecuencias eternas si no hay arrepentimiento en nuestra vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en el pecado, vamos a tener consecuencias eternas.
Es por eso que nosotros tenemos que ser vigilantes a nuestra vida. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué nosotros estamos construyendo? Porque al final, en la eternidad, vamos a ser afectados por lo que no pudimos hacer, conociendo, demostrando que conocemos y no hacemos. Por eso es que la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. ¿Usted sabe hacer lo bueno? Por eso yo le decía al principio de que los versículos que nosotros leímos tienen cierta conexión con el capítulo anterior. Porque mire lo que dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, vamos a seguir. Y a mí me gusta cómo Juan empieza este capítulo 2, diciendo: hijitos míos, qué paciencia de este pastor para dirigirse a aquella gran necesidad que él había visto en el pueblo. Y si hubiere pecado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El llamado es: no pequéis. Y si hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Un hermano dijo, tocando este versículo, el último mensaje, dijo que el que nosotros se nos mencione aquí que abogado tenemos no es una licencia para pecar. Esto no es una licencia para pecar. Pero también Él es la propiciación por nuestro pecado. Él ya pagó por nuestros pecados. Y nuestros pecados, Él los clavó en la cruz del Calvario. Él los llevó y los clavó en la cruz del Calvario. Pero vamos a seguir con otros versículos más que tengo aquí que hablan del pecado. Miren, cuando nosotros... ¿Qué nos dice Pablo respecto al pecado? En Romanos 6:12, él hace una petición a nosotros y dice: mire la petición: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él dice: no reine. Él pide: no reine el pecado, deséchalo. Él quiere decir: deséchalo. No te habites, porque el pecado es dañino. ¿Cómo se refleja el pecado en nuestras vidas? Se refleja con
mentiras, con iras sin control, inmoralidad en nuestras vidas y orgullo. Un hermano oraba que hay orgullo. Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, ya lo leímos. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Pero hay otra cosa que empieza en el cristiano, es que ya nos normalizamos al mundo pecador. Ya no nos duele fallar, ya se normalizó. Nosotros vivimos vidas que cuando miramos alrededor no se nota la diferencia. Somos igual que los demás. Peleamos por un parqueo. Peleamos si la luz está roja. Peleamos si nos traen muy cerca ya cuando vamos en la carretera. Peleamos si no hay un parqueo cerca de la puerta del Walmart. Peleamos si que la línea no avanza y que yo tengo que llegar temprano al trabajo. ¿Ve? Esa es la normalidad, es el normalizarnos a otros. Quitémonos de todas esas cosas, mis amados. Nosotros no podemos seguir contumeriando algo que no le agrada al Señor. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús en los tiempos de él? Se ve claramente cuando se enfrenta a Pilato. Se ve claramente cuando se enfrenta a los fariseos, con aquella paciencia, pudiéndose defender. Él no se defendió. Él podía haber llamado una legión de ángeles y destruir a todos sus enemigos y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era ese el propósito. Y el Señor dice allá creo que en Primera de Pedro, que seamos santos porque Dios es santo. Pero es que yo no puedo ser santo porque solo Dios es santo. Porque soy humano y usted sabe. No, mi querido hermano, eso no es así. No. Desde que usted recibió el perdón de sus pecados, ahora comienza una batalla entre nosotros. Y es por eso que nosotros nosotros tenemos que controlar nuestra vida con la palabra de Dios. Porque nosotros claramente miramos que no lo podemos hacer solos. Efesios 4:19. Póngame el 20. Efesios 4:19, 4:20 dice: esto, vamos a comenzar desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, pierde sensibilidad, a eso quería llegar. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, decimos, no, es tan malo. Yo creo que no es tan malo. Dios entiende. Él es bueno. Y empezamos con aquello que de una ya le ofende al Señor. En vez de decirle, Señor, perdóname y guárdame, para no pecar contra ti, como dice ya por los salmos. Así es, mi querido hermano, que créanme lo que cuando nosotros, y lo vuelvo a decir, cuando estudiamos el libro de Primera de Juan, es muy interesante porque nos vemos claramente, es como que nos viéramos en un espejo y miráramos bien todas lo que nosotros tenemos, las arrugas, las canas, si no tenemos pelo, nos vemos. Ese libro es para cada uno de nosotros, para que lo leamos y empecemos a ver nuestras fallas y ver qué quiere el Señor que haga con mis fallas. Así que yo le invito a que lea completamente este libro hasta que lo entienda. Lea este libro y así usted, otra vez que yo venga aquí y me pare con el otro estudio que sigue, ya usted ya va a tener una idea, ya no va a necesitar de mucho, sino que ya usted prácticamente ya lo sabe. Hermanos, que Dios nos bendiga con su santa palabra. Bueno, gracias al Señor por la palabra que ha sido expuesta esta noche. Muy interesante el tema del pecado, algo que hay que aborrecer. Hay que aborrecer el pecado, porque el pecado, pues, dice la Escritura que el que practica el pecado, pues, no ha conocido a Dios, o sea, no es de Dios, ¿verdad? No significa que no podemos pecar, pero no debemos, porque el hermano mencionaba muy bien claramente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues está pecando por omisión o por acción. Bueno, vamos a cantar el 441 para terminar esta reunión, la última alabanza, 441, nos ponemos todos de pie para cantar esta última alabanza al Señor. Dice: a combatir resuena la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está sin desmayar, seguirle siempre con valor y a la victoria plena os da. Creo que el hermano va a usar la pista.
su gracia te sostiene, con potencia sin igual. Su gracia siente y te defiende en esa lucha contra el mal. Rey de reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar. Contra los suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán en santidad. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la luz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual. Su gracia defiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Ven, gloria al Señor. Seguimos en la batalla con nuestro capitán, con nuestro Señor Jesucristo, que va al frente y él pelea nuestras batallas. Bueno, los anuncios, se pueden sentar, hermanos. Los anuncios: el sábado tenemos una reunión para tratar asuntos de la escuela de verano, ya que ya faltan menos de 2 meses y ya afinar detalles y para lo que viene, ¿verdad? Tratar algunas cositas que hay que tratar, ponernos de acuerdo en algunas cosas, y de eso se va a tratar la reunión del sábado a las 6 de la tarde. Porque sabemos que esas reuniones se tardan, no son de 1 hora, sino que a veces pues se extiende porque hay muchas cosas que hay que hablar. A las 6 de la tarde creo que es un horario adecuado para todos. Y el domingo pues estamos aquí nuevamente a las 2 de la tarde para el culto de Santa Cena, de 2 a 3, y de 3:20 a 4:30 pues tenemos lo que es la segunda parte, la escuela dominical y el mensaje de la palabra del Señor. Este domingo pues nos visita el hermano Hermes Vieri, que va a estar con nosotros. No va a estar el segundo domingo, sino que va a estar el primer domingo solamente por el mes de mayo. Ya en junio pues ya le estará el segundo domingo, pero lo tendremos este domingo nuestro hermano Hermes Vieri. Y bueno, estábamos planeando lo que es el camping. El hermano Rafael se ha movido por todos lados y él le voy a dar que él explique cómo está la situación del camping. Bien. El camping, hermanos, fuimos tratando de ubicar un lugar. Con el hermano José fuimos a 3 lugares diferentes. Fuimos a uno que ya él conocía, que se llama Black Rock. Fuimos a otro que se llama Cozy Camping. Y fuimos a otro más que no me acuerdo el nombre, pero estaba cerca. Lo que tal es que los otros 2 dicen que es a través del internet. A través del internet fui y no hay cupo por parte. Todo el mes de junio está ocupado. Casi todo el mes de julio también. También encontramos espacio en el Cozy Camping, pero el problema es que tienen unas reglas y asuntos y nos tomaría pagar alrededor de $3,600 solamente por ir de camping a ese lugar. Y por estas situaciones estamos viendo otras alternativas, tales como pasar tal vez un día en un parque todos juntos, al menos que el Señor mande un camping que podamos hacer, porque yo le he dicho a diferentes personas, hemos llamado a una iglesia que estaba cerca donde le vive el hermano Walter y no contestan por habido y por haber. Cerca del parque que estaba en Torrington llamamos también y dicen que no se puede acampar ahí y el Señor no nos ha permitido encontrar un lugar. Pero bueno, yo le he dicho a varias personas, en esta semana supuestamente me irán a decir, esperando que si así sea, pero de lo contrario tenemos pensado hacer un pasadía desde las 8 de la mañana por lo menos hasta las 6 de la tarde. Sería un sábado, no, sábado 19 si no me equivoco. 20. Sábado 20. Esa es la idea que tenemos como secundaria. Si alguien conoce a alguien que tenga un camping que podamos llamarle, se lo vamos a agradecer mucho. Pero esta es la información que tenemos hasta ahora, por el momento. El hermano José y yo fuimos hasta Thomaston un día y parecíamos que íbamos a llegar a Nueva York, pero nos gozamos mucho. Tal vez algún día podemos ir por ahí todos, hay espacio para pescar y otras cosas. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Sí, no hay que quejarnos, sino que, bueno, esperemos encontrar, como el hermano, bueno, esperemos esta semana
Después vamos a hablar con el hermano Jorgito a ver si donde fueron ellos la vez pasada, pegado a Massachusetts, ¿verdad? Un poquito larguito, pero no sé cómo es la situación ahí para acampar. Bueno, la última vez que yo escuché era que ellos estaban haciendo renovaciones en los baños y que eso estaba afectando la entrada de los huéspedes, y resulta que lo dejaron para nuevo aviso porque el proceso está alargando. Ok, entonces lo que tenemos pensado es que siempre lo vamos a hacer, pero ya no para ir a quedarnos esa noche, sino que comenzar desde buena mañana y pasar un día de la iglesia juntos, un pasadía, como dijo el hermano. Hay diferentes lugares ya, si lo hacemos así, pues no hay problema. No hay problema, bueno, por ejemplo, si es para esta área de acá, sería mucho mejor para los hermanos para entrar al parque. Por ejemplo, en Bridgeport es demasiado caro. La vez pasada que cuando vinieron los hermanos de Nueva York, a mí para estar yo ahí me cobraron $65 por un día, porque no soy de Bridgeport. El carro no está registrado en Bridgeport. Entonces, también hay que analizar eso, y creo que para esta área de acá los hermanos les sería un poco más cómodo. Sí, hermano. Allá donde fue el bautismo de Grego, mío, y de la hermana de Jonathan, ese lugar es bonito. Sí, estamos también hablando de... Y el hermano pues llamó ahí para ir a acampar ahí, pero creo que no se puede acampar ahí. No, pero podría ser ahí en Torrington para ese sábado, pero sí, ese sábado pues lo vamos a pasar juntos, y prácticamente solo sería, perdemos nomás estar la tarde del viernes y la fogata, pero la fogata la vamos a tener en la escuela de verano aquí también, entonces siempre va a haber fogata este año. Oremos al Señor, y si es la voluntad de Él que al final pues logremos encontrar un lugar para acampar, pues gloria a Dios. Y si no podemos encontrar un lugar y lo hacemos el sábado, pues gloria a Dios. Bueno, solamente estos son los anuncios. Voy a pedir al hermano Brian, si lo quiere hacer en inglés, orar al Señor, despedir esta reunión con palabras de oración. Lo puede hacer en inglés, español, como usted se sienta cómodo hablar con el Señor, hermano. Father God, thank you for this day. Thank you for allowing us to come in here and listen to your word. Father God, let us apply this to our daily lives and practice them. And will allow us to go back home safely for all the people that are here, all the brothers and sisters. In Jesus' name, amen. Amén. Gloria al Señor. Bueno, buenas noches, que el Señor bendiga, y tenemos, creo, cafecito en la parte de la cocina. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos, Capi. Vamos ahorita mismo. Ahorita hemos de encontrar algo en alguna parte. En la medianoche. Sí.